Muy bien, vamos a comenzar ahora el segundo caso de congruencia, ¿sí? Que es lado, ángulo, lado. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que tiene que haber un lado igual en cada triángulo, otro lado igual en cada triángulo, y en el medio de los dos, o entre esos dos lados, entre ellos dos, tiene que haber un ángulo en común. Y se define así. Dos triángulos son congruentes o iguales si tienen dos lados correspondientes y el ángulo comprendido entre ellos iguales. A ver, te voy a explicar acá con este ejemplo. Tengo dos triángulos. Vamos a colocarle dos lados. Por aquí, vamos a colocarle este lado que sea serrucho, ¿sí? Y por aquí, este otro triángulo que sea el lado también serrucho. Ahí está. Ahora, vamos a colocar otro lado, pero ese lado con este lado, entre ellos dos tiene que estar comprendido un ángulo, que es este que está en la parte inferior. O sea, si acá le ponemos bolita de color verde, entre esos dos lados, o sea, entre este lado verde, bolita verde, y este lado serrucho negro, entre ellos dos hay un ángulo en el medio, en un ángulo comprendido. Si hay un ángulo comprendido entre ellos dos, decimos que este triángulo es congruente. Por ejemplo, tengo el serrucho de negro. Si acá le pondría la bolita, no tendría caso porque tendría que ir acá en el medio, ¿no es cierto? Entonces la bolita tendría que ir acá, en esta parte de acá. Ahí tendría que ir. ¿Sí? Ahí, muy bien. Entonces, entre ellos dos, tiene que haber un ángulo igual. A ese ángulo le vamos a llamar, por ejemplo, el ángulo teta. ¿Sí? El ángulo teta. Ahí está. A ver, te voy a explicar. Se dice que entre un ángulo, ¿sí? Entre un ángulo hay dos lados, ¿sí? Teta está comprendido entre dos lados. Bolita verde y serrucho negro. Y por acá también. El ángulo teta está comprendido por, a su lado tiene el serrucho negro y a su lado una bolita de color verde. Entonces, lo podemos definir así también. Bolita, ángulo, serrucho. Bolita, ángulo, serrucho. Entonces decimos que estos dos triángulos son congruentes. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo acá. En este ejemplo, dicen cuál de los casos son congruentes. Vamos por el primero. En el primero, tenemos un ángulo en común. Primero vamos a fijarnos el ángulo. Aquí es 40 y aquí también es 40. Entonces, en ese 40 tiene que haber dos lados en común. Un lado es 10 y el otro 17. Entonces, aquí también tiene que haber, entre el 40 tiene que haber dos lados. Uno 10 y otro 17, para que sea congruente. Y sí, efectivamente, un lado es 10, acá también es 10, y el otro lado es 17, y aquí también es 10 y 17. Entonces decimos que esos dos triángulos sí son congruentes. Entonces decimos que estos triángulos sí son congruentes. Sí son congruentes. ¿Por qué? Porque tienen dos lados y entre ellos dos tienen un ángulo en común. Tiene dos lados iguales y entre ellos tiene un ángulo en común. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Aquí, si me doy cuenta, entre ellos, entre los dos lados hay un ángulo que es 30. Muy bien. Aquí también, entre los dos lados hay un ángulo que es 30. Pero ese 30, solamente uno nada más es igual. Por ejemplo, si acá es 8, acá es 8. Hasta ahí está bien. Está cumpliendo el caso de congruencia. Pero el otro lado ya no es. El otro lado es 15 y aquí ya no es 15, sino es 12. Si hubiera sido 15, si hubiera sido congruente. Pero como es otro número diferente de 15, entonces estos triángulos no son congruentes. Estos triángulos no son congruentes. O sea, miren, vamos a leerlo así. Lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. 8, 30, 15. 8, 30, no es 12. En cambio acá sí. 10, 40, 17.
10, 40, 10 sí, 7. Sí son congruentes. Aquí no. 8, 30, 15. Acá es 8, 30, 12. El lado es diferente, entonces digo que no son congruentes. En el próximo video vamos a ver el último caso o el último criterio de congruencia.